Y ya está nuestro primer invitado conectado, está con nosotros el senador Juan Luis Castro, presidente además de la Comisión de Energía y Minería del Senado. Senador, bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias, José Francisco y Mara, un agrado saludarles. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, senador. Y bueno, quería preguntarle su impresión sobre el hecho que vivimos hace unos días atrás, porque pareciera que hubo una falla multisistémica, como han dicho algunos expertos, respecto a nuestro sistema de energía, sobre todo en un momento donde el mundo y nuestro país va hacia que cada vez más cosas dependan de la energía. Le hemos apostado a como forma de desarrollo en nuestro país, pero hechos como este nos hace pensar que estamos en un escenario mucho más vulnerable del que pensábamos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que esto nos sorprendió a todos. Pensamos que era un ataque terrorista, poco menos una cosa de esta magnitud. Yo creo que se vivieron horas de mucha incertidumbre porque probablemente no se pudo tener una gran información desde el inicio, sino hasta algunas horas después. Este es un hecho muy inusual, que tiene como recuerdo, estamos hablando de unos 11 años atrás, algo similar a esto. Y por supuesto, lejos peor que lo que pasó en junio del año pasado en la zona central del país, pero que fue por motivos climáticos. Aquí tiene la especial gravedad que es una razón interna. Ellos le llamaron una operación de protección no deseada, una cosa que un poquito la explicada, ¿cierto? No suena muy claro eso, pero en buen chileno esto es un error. El error inicial, que no sabemos cuál es exactamente, derivó en una caída brusca de todo el sistema que llevó a un quiebre nacional, lo cual es un factor que también hay que explicar por qué fue de carácter nacional. Y luego un segundo momento de reposición que fue más tormentoso todavía, porque ahí ya vienen versiones variadas desde las empresas aludidas, el coordinador eléctrico, en fin, la autoridad que han planteado distintas hipótesis, pero sometidas a una auditoría que tiene que ojalá durar lo menos posible, porque mire, entre palos porque boga y no boga, finalmente aquí no puede haber indulgencia, no puede haber impunidad, no puede haber olvido y después a la vuelta de la esquina nos volvemos a tropezar con esto. Nadie duda que el sistema eléctrico de nuestro país es complejo, es enormemente largo. Nadie duda de que hoy día hay tres mundos dentro de la energía eléctrica: el mundo de las generadoras, los que producen energía limpia o carbón, el mundo de las transmisoras, que son las que llevan, y aquí fue la falla en esta oportunidad, en las subestaciones y estaciones como columna vertebral de Arica hasta la región de los lagos, y el mundo de las distribuidoras, que fue el episodio que tuvimos el año pasado, que es la energía que llega al poste frente a su casa, ¿no es cierto? Y es donde la compañía donde te paga la cuenta de luz. Pero con todo eso, esto requiere explicaciones y soluciones particularmente. Y en estos días hemos visto un festival de opiniones para allá, para acá, en distintos sentidos, pero que en la práctica, por eso hemos citado como presidente de la Comisión de Energía para el día miércoles al gobierno, a través del ministro de Energía, a la superintendenta de Electricidad y Combustible y al coordinador nacional eléctrico. En otro momento veremos con las empresas, por cierto, pero nos parece que aquí la primera voz tiene que ser de las autoridades regulatorias, que son las que actúan como garantes frente al país de episodios tan dramáticos como el que tuvimos, que incluso llegó a estado de catástrofe, llegó a toque de queda, cosas que ya eran bastante del pasado en nuestro país. Senador, le quería preguntar precisamente por todas las especulaciones respecto a las razones detrás del megacorte de luz, también las reacciones de las distintas instituciones, autoridades. Ha habido mucho de apuntar con el dedo a distintos sectores, pero la verdad es que esto todavía está en investigación. ¿Cuál es su postura respecto a un poco adelantarse a cuáles son las razones, a quiénes son los culpables? ¿Y cuál va a ser el rol también del Senado y de la Comisión en cuanto a algún tipo de investigación o fiscalización de que se lleve a cabo una investigación que tenga resultados palpables para la ciudadanía con, bien menciona usted, tal vez con la recuperación o compensación que eso podría requerir?
Mira, a mí me pareció bien que el gobierno anunciara una auditoría tanto al accionar de las empresas como también a la propia autoridad del Coordinador Nacional Eléctrico. Me parece bien. Es bueno decirle al público que la Coordinación Nacional Eléctrica no es un organismo estatal, es un organismo público, sí, pero es una corporación privada que está financiada por todos los clientes que pagamos la cuenta de luz, que tiene un directorio ejecutivo, que tiene un panel de expertos, en fin, que son las autoridades encargadas de que funcione la integración del sistema para que haya luz eléctrica, o sea, que funcione la generadora vinculada a las transmisoras distribuidoras, todo. Y la superintendencia, que es el organismo fiscalizador, que tiene que, yo diría ahí, ser un organismo mucho más fuerte del que es. ¿Por qué? Porque la falla primitiva, que eso no está en duda a esta altura, es de una empresa privada que tiene nombre y apellido y que reconoce y admite que tuvo una falla. ¿Por qué se produjo la falla? Hay que explicarlo. No se sabe por qué, y si fue una simple omisión, un error, una negligencia, podríamos llegar a todo un escalafón de gravedad, pero todavía no se sabe, pero que fue una falla grave, lo fue. Luego intervienen otras empresas con un rol del Coordinador Nacional Eléctrico, donde ahí aparecen distribuidas las culpas. Entre algunos que dicen, no, falló el coordinador eléctrico porque no aplicó suficientemente el protocolo, o el protocolo era obsoleto, o lo que dice el coordinador es que aquí varias otras empresas también fallaron al momento que tenían que actuar rápidamente para reponer y no lo hicieron, no partieron a tiempo, y hay términos técnicos, se adjudican varias centrales como la de Rapel, empresas como Transelec, que es transmisora, o sea, una especie de una situación más multiforme, de distintos niveles de responsabilidad que no actuaron a tiempo. Todo eso es parte del esclarecimiento. El Senado no tiene facultad fiscalizadora, sí lo tiene la Cámara de Diputados. La Cámara, yo entiendo, por los anuncios que he escuchado, va a hacer comisión investigadora, va a hacer una sesión especial. En el Senado probablemente haya sesión especial, pero ya la Comisión de Energía va a sesionar con las autoridades el próximo miércoles, en 6 días más. Y por cierto, aquí la clave es la auditoría formal que el gobierno va a hacer de todo el delito, porque aquí hay que llegar a la verdad lo antes posible. Antes de emitir un juicio fatal, hay que saber los orígenes reales de las cosas. Y yo le digo esto, ¿por qué? Porque la cuenta de la luz eléctrica ha subido muchísimo. Todo el año pasado, desde julio en adelante, hemos tenido alzas que superan el 40-45%, y la gente lo sabe. Se está tramitando un proyecto de ley para un subsidio eléctrico, que está ahora recién en el Senado, desde hace un mes atrás. Hay casi 1.300.000 personas que ya postularon, se espera llegar a muchos más, casi 2 millones de personas, pero, o sea, el problema de la energía eléctrica es un drama, porque Chile tuvo un congelamiento de tarifa en 2019, se reiteró el 2022, después se acabó ese perdonazo el año pasado, vinieron las alzas, vinieron los cortes, aparece este fenómeno ahora. Hay estudios que dicen que ya el 2020-2021 se habían advertido situaciones como las que se han producido recién ahora. Hay mucho que clarificar en un ambiente que es muy técnico, es muy yo diría de élite, en cuanto a que de manejo muy avesado el mundo eléctrico, pero no por eso aquí se va a llegar a esclarecer lo ocurrido, pero además con un sentido anticipatorio que esto no puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque no solo por lo caro de la luz eléctrica, sino porque además todo es en base a energía eléctrica. Un corte de luz hace 30 años atrás, ustedes son muy jóvenes, era básicamente la luz en la noche. Claro. Hoy en día la energía eléctrica es la energía todo el día, todos los días, sí, claro, para todo tipo de actividades. O sea, es realmente una interrupción en la vida de las personas, sin tomar siquiera en cuenta los desastres que se producen, los colapsos viales, la gente que hay que rescatar del metro, y en fin, una serie de infortunios que ocurrieron a partir del mundo moderno, que es vivir con energía eléctrica. Entonces, por eso esto tiene especial connotación, y uno que da como parte del paisaje que todos los días hay energía eléctrica, que todos los días tiene como conectarse a lo que sea. La gente se había olvidado de la radio a pilas, se había olvidado las linternas, las velas y todas esas cosas que eran del pasado, y resulta que ayer lo vivimos anteayer con mucha conmoción. O sea, esto no puede suceder, por muy moderno que seamos. La energía eléctrica es esencial, es un elemento vital, un servicio clave en la vida de un país, y a ese punto fue que tuvimos que llegar a un toque de queda, justamente para evitar robos, saqueos y todo tipo de acciones vandálicas, producto de la oscuridad en que estaba sumido el país.
Bueno, estamos conversando con el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, y quería pasar a otro tema, senador, que, bueno, lo hemos conversado anteriormente también, que es lo que está pasando en materia de salud a propósito de que la Contraloría detecta esta atención express en listas de esperas, que funcionarios de hospital y sus familias se operan hasta 40 veces más rápido que otros pacientes, y esto lo detecta solamente en 5 hospitales. No significa que son 5 de todos, sino que solamente haciéndole un suma a esos 5 hospitales detecta esta situación. ¿Cómo lo ve usted? Sobre todo porque ya habíamos conversado nosotros sobre la lista de espera en general, pero cuando se producen estas situaciones particulares, y no solamente en cuestiones como en casos aislados, pareciera que esto es como una práctica más o menos recurrente si rápidamente se identifican 5 servicios de atención como los hospitales con esta práctica. Bueno, me da vergüenza ajena, porque la verdad es que si ya la gente tiene todo un drama para poder entrar a una lista de espera, o sea, que exista con un nombre, un RUT, un número de ficha clínica, y que tiene la esperanza, ¿verdad?, que algún día lo van a llamar para operarse de vesícula, de hernia, o ser atendido por un cardiólogo, que además exista en paralelo una especie de alfombra roja, ¿no? Lo digo como estamos en época del Festival de Viña, una alfombra roja preferente para familiares de funcionarios. Mire usted, esa sí que es una bofetada en la dignidad de la gente. Fíjese que son 3 millones de chilenos que esperan hoy día en alguna lista. O sea, es un volumen nunca visto antes. Y esta auditoría, claro, muestra la punta del iceberg. Pero esto no es nuevo. Fíjese que hace un año, ya en el Sótano del Río, fue la primera vez que salió un indicio. Así es. Y se dijo en esa ocasión, no, si esto es algo muy raro, es una cosa excepcional, vamos a investigar, pero qué raro. Y mire usted, estamos levantando una piedra y encontrando otro caso y otro caso más. Yo mismo, recuerden ustedes, pedí una investigación de listas de espera en agosto. Llegó muy rápido, 11 hospitales, y ya no solo había desorden, que se demuestra contundentemente, o sea, había listas dobles, había gente que estaba muerta y apareció en la lista de espera, o al revés, gente dada por muerta, o sea, cosas bien inverosímiles a la altura de la vida en que estamos. Pero que esto viene a colocar ya una guinda a la torta, un drama enorme, porque si ya es muy difícil de aceptar que haya tiempos de espera de 1 año, 2 años, que además de eso a la gente le digan, mire, ¿sabes nada? Que el instituto funciona, no sabemos si hay recompensa económica o no sabemos. Pues claro. Todo tiene que estar en manos de la Fiscalía, porque aquí también hay manos moras que se meten. Y ya no solo es hacerle un favor, ¿no? Porque alguien podrá decir, no, que el auxiliar, la enfermera, tenía un familiar. Mire, en los hospitales como práctica, cuando se enferma un funcionario, tiene una cierta prioridad, si hay que operarlo, por ejemplo, de algo porque es funcionario del hospital. O sea, es un recurso humano activo y hay que tenerlo trabajando. Entonces, en ese sentido se le da una prioridad. Pero otra cosa que te da la varicela, ¿no? Y eso sí que es prácticamente abusivo y es una falta grave a la probidad y a la administración pública, porque por algo hay un orden en la lista de espera y el orden está catalogado por gravedad. O sea, si usted tiene algo muy, muy grave que está en riesgo de muerte, obviamente tiene la prioridad, o bien la antigüedad. Por ejemplo, es distinto el que lleva 1 mes esperando al que lleva 1 año esperando. Quien tiene la prioridad es más antiguo, lleva 1 año. Sí, senador. Entonces, que precisamente, perdón por interrumpirlo, pero quería profundizar porque así comparto con usted un poco la vergüenza de que estén ocurriendo estas situaciones, pero uno cuando entra en el detalle, por ejemplo, en el hospital de Ancud en Chiloé, se comprueba que durante el 2023 se realizaron 167 cirugías a pacientes vinculados por parentesco con funcionarios del recinto. O sea, en un año todos los familiares pasaron por cirugías, no solo estamos hablando de la lista de espera para especialistas, sino que cirugías directamente con la urgencia que tenemos en el ocupamiento de los pabellones. ¿Qué pasa? ¿Hay consecuencias? ¿Va a salir alguien? ¿Esto se van a buscar, perseguir los responsables? Porque aquí pareciera que estarse saltando las reglas fuera un poco gratis. Claro, yo le digo
ya le mencioné el Sótero del Río delante, pero que yo recuerde de todo el año 2024, y digamos si usted me dice, ¿cuántos directores de hospitales indicados, esos hospitales como fuente de irregularidades, han salido? Y yo solo tengo memoria para recordar el Sótero del Río, que fue un escándalo, por supuesto. Eso fue a principios del año pasado. Sí. Y salió. Pero si usted me dice de toda la lista que siguió después, de irregularidades, puestas, muchas veces se queda en un anuncio, en un sumario, que vamos a ver y deslindar responsabilidades, pero si usted me dice, aquí está el resultado del sumario, aquí está la sanción final, aquí está la destitución, aquí está la pena aflictiva, nada, no se oye padre, para serle bien sincero. Entonces, tenemos un problema de credibilidad, porque ni quienes estamos en el Parlamento, ni menos la ciudadanía afectada directamente, siente confianza en que los anuncios de la autoridad de llegar hasta el final, de sumariar a todos los responsables, de que esto nunca más va a ocurrir, van pasando al camino de la impunidad. Van pasando un camino un poquito ya del olvido hasta que vuelve a ocurrir otro episodio y otro, y se refresca esta situación que es parte de un paisaje grave, porque hoy día, desgraciadamente, muchos hospitales, no nos voy a acusar a todos, pero se dan prácticas irregulares que nadie busca, pero que suceden y que tienden a un favoritismo, o tienden a empañar, o tienden a manipular, o tienden a dejar en entredicho este drama social que es la lista de espera, que si usted me pregunta a mí, yo no porque sea médico y parlamentario, pero yo creo que es el peor problema social que tiene hoy día Chile, es la lista de espera en materia de salud. Yo creo que claramente la herida más abierta. Y por lo tanto, si no ponemos todos los énfasis, todo el rigor de la justicia, de la Contraloría, y no digo que no lo hagan, pero falta más firmeza en esto para poder llegar a terminar con malas prácticas cuando está en juego la vida de mucha gente que no tiene otro camino que ir a un hospital, que no puede pagar una clínica, que no puede comprar un bono, que no puede ir a una consulta privada, y que es la mayoría, pues, de la población. ¿Cómo podemos tener tal debilidad estructural de opacidad, probidad, ética en los hospitales públicos si ya sabemos que unas penas funcionan y que además atiende a gente pobre y que además estas personas no tienen otra alternativa, porque los que tienen alternativas son los que pueden pagar, digámoslo con sinceridad? Eso es lo que a mí me conmueve, y eso es lo que yo veo con cierta tristeza e indignación, que falta un esfuerzo mayor para poder combatir estos problemas. Así es, bueno, interesante conversación como siempre con el senador Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, senador. Mara y José Francisco, hasta pronto, gusto saludarles. Igualmente. Muchas gracias. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.